Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, gracias por estar en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Culmina el año 2023 y vamos en esta edición especial de Argumentos a hacer la revisión de algunos temas importantes relacionados a la migración venezolana, también otros elementos que lamentablemente se presentaron este año como la xenofobia a venezolanos en el exterior, particularmente el caso de Perú que se hizo emblemático en redes sociales y en medios de comunicación, y así como ese, otros casos que vamos a estar tocando, el parole humanitario, el TPS, todos estos detalles los vamos a estar abordando en nuestra edición de hoy. Es por ello que ya recibimos en nuestros estudios de inmediato a María Montoya, abogada, especialista en temas de migración. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, doctora María Montoya. Hola Rosa, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, como veíamos en la entrada, hay tantos temas de los que conversar, de lo que ha sido el tema migratorio, la situación de los venezolanos que viven en el exterior. Hay uno de los elementos que pues ha marcado este año 2023 y ha sido muy lamentable, que es el tema de la xenofobia, particularmente lo que ocurrió en Perú en un juego de fútbol donde tanto los venezolanos aficionados se sintieron vulnerados por ser venezolanos al asistir a este juego de la Vinotinto y Perú, así como también la selección, el tema del vuelo, es decir, son muchos elementos que incluso están buscando ser denunciados ante la FIFA por no cumplir con el espíritu deportivo y por ciertas violaciones a los derechos también. Sí, ciertamente, de hecho, la FIFA, dentro de su normativa, establece que se prohíbe, de hecho, cualquier tipo de particularidades con respecto al clasismo. Se prohíbe, por supuesto, la xenofobia y todas estas conductas que son catalogadas también como antideportivas. Establecer un punto de control migratorio a la entrada de un partido donde iba a jugar la selección de Venezuela es o pareciera ser xenofobia institucionalizada, valga la redundancia, desde las instituciones en Perú, puesto que si yo voy a efectuar un control migratorio en donde sé que va a haber una población de una nacionalidad específica, ¿será esto o no clasismo? Y clasismo en cuanto a las nacionalidades. Es a todas luces, es una medida desproporcionada porque está evitando la libre movilidad de las personas dentro y fuera del estadio. O sea, si yo estoy en una situación irregular en ese país, o si estoy en una situación regular, vamos a ponerlo en este caso, estoy en una situación regular en Perú, pero hay un control migratorio, me van a impedir ingresar al juego de mi equipo, de mi país, porque ellos están haciendo un control migratorio específicamente para venezolanos. Es una medida a todas luces desproporcionada. Además denunciaban que no podían entrar con la bandera, con nuestro tricolor nacional al juego, es decir, elementos que nunca están presentes dentro de un partido y que, como tú dices, pues lamentablemente parece que se institucionalizó en Perú. Cuando vienen desde las autoridades, desde arriba hacia abajo, es mucho más preocupante por todo lo que puede desencadenar aguas abajo. Sí, justamente pareciera inclusive algo que se ha tomado a título personal desde el gobierno de Perú contra los venezolanos. Repito que medidas como estas, donde están prohibiendo la movilidad, donde están prohibiendo la libre expresión inclusive de actividades deportivas, que es algo que no tiene nada que ver con un tema político o un tema de regularización migratoria, están violentando derechos fundamentales o los violaron de esos venezolanos que asistieron a ese partido. Repito, desproporcionada, no hay otra palabra que lo califique. Ahora bien, hay acciones que se pueden tomar por parte del gobierno venezolano. Este tipo de casos ya llegan a otro nivel. Incluso las reacciones internacionales no se hicieron esperar y en nuestro país, a través de la Cancillería, en la voz del presidente, del primer mandatario nacional, así como distintos partidos políticos, sus líderes, los presidentes de los partidos políticos de Venezuela, se pronunciaron y, como decía, más iban a llevarlo a la FIFA. El tema del avión, no colocarle combustible al avión donde venían los miembros de la selección venezolana, pues también fue visto como otro de los atropellos. Luego las autoridades dijeron que, bueno, estaban solucionando el tema, que se había presentado una situación atípica, pero quizá estábamos predispuestos, quizá forma parte también de esa política, es lo que quedó por precisar, ¿no? Sí, lo cierto es que hubo un manifiesto rechazo con respecto a este evento, a esta situación. Cancillería de Perú se pronunció diciendo que ellos no tenían absolutamente nada que ver con la imposibilidad de salir
del avión de la selección Vinotinto de sus fronteras. Sin embargo, pudo haber escalado a un conflicto de otras dimensiones, inclusive de carácter diplomático, cuando hay una franca conducta de rechazo contra los venezolanos. Inclusive pudiéramos atar esta situación con otras que se han presentado en ese mismo país, donde la xenofobia es manifiestamente abierta, es una conducta aceptada social y culturalmente en ese país y en específico contra los venezolanos, donde ellos indican que los índices de criminalidad se han elevado porque los venezolanos han llegado a su país, y algún otro tipo de argumento que trata de señalar a los venezolanos como ejecutores de conductas que no son cívicas o conductas delictivas. Bueno, y en los titulares de la prensa en Perú, cuando ocurre un hecho delictivo y este hecho es propinado lamentablemente por una persona de nacionalidad venezolana, es titular en la prensa. Si ocurre con otra nacionalidad, esto no pasa, no titulan con la nacionalidad. Incluso en nuestro país, la cantidad de delitos que ocurren muchas veces son personas de otras nacionalidades del continente, también de Perú, de Colombia, en fin, pero no se titula con colombiano cometió, pero lo vemos en la prensa internacional a menudo y no solo en Perú, también en Ecuador ha ocurrido este tipo de hechos. Sí, el amarillismo de los medios con respecto al trato despectivo de la migración venezolana, y que tenemos desde espacios como este que tratar de desmontar esa narrativa discursiva discriminatoria, donde criminalizan a toda la población venezolana, los que estamos acá y los que se han ido. Todos los migrantes son malos, todos los migrantes son criminales. Esto también no es de ahora, lo vimos suceder hace un par de años con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, si mal no recuerdo el apellido, donde ella decía que el índice de criminalidad de Bogotá había incrementado exponencialmente gracias a la migración venezolana, y ella luego se tuvo que retractar porque se pudo comprobar estadísticamente que apenas el 1% de la criminalidad de esa ciudad, si le ponían nacionalidad, correspondía a los venezolanos. Es equivocado, no está bien señalar a una nacionalidad o un gentilicio criminalizándola cuando se hacen titulares de noticias diciendo venezolano cometió tal crimen. Como tú acabas de comentar, en Venezuela la verdad es que no se le pone nacionalidad a la criminalidad, sino que simplemente se rechaza, se repudia y se persigue, y es lo correcto, lo que en efecto deberían hacer. Ahora también en Ecuador se había realizado una manifestación donde pedían que los venezolanos se fueran de este país. Eso ocurrió en una de las provincias, incluso el gobierno de Ecuador salió pues a rechazar los actos de xenofobia contra venezolanos en este país, pero sí, eso fue otro de los hechos que también ocurrió en otro país vecino en contra de los venezolanos, solo por ser venezolanos. Si me lo permites, quisiera acá leer, porque entre tanta información, por supuesto, tengo algunas anotaciones con respecto a Perú. Hay más de 540.000 venezolanos en ese país. Pelileo fue la localidad donde en Ecuador, donde realizaron una marcha por la seguridad y la paz en contra de la migración venezolana, ya que ellos indican que por culpa de la migración venezolana, esta localidad ahora sufre de índices altísimos delictivos apostados o que atañen a los venezolanos. El 93% de los delincuentes en Ecuador son ecuatorianos. Solo el 7% de la delincuencia de ese país corresponde a extranjeros, de los cuales solo el 3% puede ser colocado en nombre de los venezolanos. Esto representa apenas el 0,29 de los 542.000, 45.000 venezolanos que existen en Ecuador. Números como estos los podemos ver también en Perú, los podemos ver también en Chile, donde están pervirtiendo la figura de la migración por hechos aislados, hechos que efectivamente ocurren, porque sabemos perfectamente que con la migración o con los movimientos migratorios de los venezolanos los últimos 6, 7 años también han migrado delincuentes, pero no pueden existir generalizaciones, porque no es la mayoría, vuelvo y repito. Claro, estamos hablando de un porcentaje menor. 93% de los delincuentes en Ecuador son ecuatorianos, nacidos en Ecuador. Solo el 7% son extranjeros, y repito que apenas el 3% de ese índice de criminalidad corresponde a venezolanos. Está
mal desde de todo ese punto de vista. 7%. De ese 7% de extranjeros que representan un índice de criminalidad dentro de Ecuador, apenas el 3% es venezolano. Y si decimos que en Ecuador hay, 474.000 venezolanos, apenas el 0,29% de esa comunidad venezolana está incluido dentro de ese índice de criminalidad. Los números reflejan una contrariedad con respecto al discurso de las autoridades, de los periodistas de esos países y de lo que están sembrando en la población, porque además, vuelvo, pareciera ser una política pública, o sea, son cosas que están gestándose desde el gobierno para ir en contra de la migración venezolana, son seres humanos. Doctora, Señores. ¿y la fuente de estos datos de dónde provienen? Estos datos provienen de el que acabo de decir de Ecuador, es de las mismas instituciones policíacas de Ecuador, que tienen estadísticas que son públicas. O sea, las tengo yo acá, cualquier persona que puede quiera entrar saberla, en internet y buscarlas. puede entrar también en internet y conseguirlas tal cual como yo las investigué. Es una información pública que los periodistas de ese país, pues por supuesto, también pueden accederla. Ha venido la doctora María Montoya con datos, con estadísticas y con cifras que prueban que se trata de, lamentablemente, pues actos incluso propiciados por muchos medios de comunicación. Importante destacar que también hay muchos periodistas con ética que se han solidarizado con los venezolanos y que llamaban también a parar este tipo de acusaciones, porque muchas personas detrás de un micrófono también habían propiciado, lamentablemente, más xenofobia contra los venezolanos. Ahí están los datos, un muy pequeño porcentaje de las personas que cometen hechos violentos o que están en las cifras de inseguridad pertenecen a extranjeros, y de ese porcentaje solo 3% son venezolanos, es decir, es una cifra minúscula y, como siempre, nunca se puede generalizar, pero lamentablemente eso está ocurriendo contra los venezolanos en el exterior. Al regreso seguiremos conversando con la doctora María Montoya, ella nos seguirá trayendo y mostrando sus argumentos respecto al tema migratorio y lo que ha sido este año 2023 para los venezolanos que viven fuera. Ya regresamos. En la